Amigos, hermanos, sean todos ustedes bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe el Evangelio de Juan, por favor. Quien tenga una Biblia cerca, le ruego, Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 43. A partir del versículo 43. A partir del verso 43, entonces, Juan capítulo 1, leo en el nombre del Señor Jesucristo. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Verso 51, y le dijo a Natanael, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hemos creído necesario, amigos, hermanos, considerar el hecho de cómo el Señor Jesucristo, siendo el gran Hijo de Dios, Él al iniciar su ministerio, Él decidió hacerse acompañar de algunos hombres que claramente, permítame decirlo, espero no en forma grosera, pero claramente hombres que no eran una maravilla. Él decidió llamar a algunos hombres y hacerlos sus discípulos, sus alumnos. Y quiero insistir en que los que él llamó no fueron así como seleccionados de entre la élite de los hombres. Bueno, hay muchas explicaciones para esto, muchas. Quizás sí, una de las mejores explicaciones nos la da el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, Desde el versículo 26, el apóstol Pablo va a decir, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, ¿no? Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No son eso. Sino que
mire por favor, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La pregunta es, ¿pero cómo es posible que el Señor lo haga de esa manera? Si Él lo conoce a todos los hombres, Él sabe cuál le sirve más. ¿Por qué no toma gente capacitada, entendida, estudiada, gente que se destaque? Mire, la explicación es tan simple como lo dice el apóstol en el verso 29. A fin de que, producido el éxito de la gestión, producido el resultado de la tarea, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, digámoslo de otra manera, si el Señor, como lo hacen las selecciones de fútbol en el mundo, ¿no? Toman al mejor de un equipo, al mejor del otro, dos de aquí, otro de acá, otro de allá. Entonces forman lo que ellos llaman un equipo de estrellas. Equipo de estrellas que hay días en que no alumbran mucho, no alumbran nada, pierden partidos, pierden competencias. Jesucristo no necesitaba estrellas. Dice que Él llamó de lo necio, de lo vil, de lo pobre, de lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? Uno, para prepararlos a su manera, para formarlos a su manera. Segundo, para comisionarlos, sabiendo que el éxito de la gestión no dependía de las capacidades individuales, sino del poder y la autoridad que Dios da a aquellos que Él comisiona. A fin de que, producido el trabajo y logrado el éxito, dice aquí el apóstol, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y la gloria entonces sea toda para nuestro bendito Señor. Mire, fue tal la atención que el Señor puso en esto de llamar a los hombres, que como ustedes saben, a los primeros que llamó fue a Simón Pedro y a Andrés su hermano, que eran pescadores. Ellos tenían algunos recursos, las embarcaciones, dice la historia, que eran de ellos, tenían algunos recursos, pero su nivel, permítame, cultural, su nivel en cuanto al conocimiento intelectual de la ciencia o la arte de la época, no. Luego llama a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, pescadores que trabajaban con su padre bajo la instrucción del papá. Estaban siendo formados también ellos. Y si quiere acompañarme brevemente en algo más, podría usted, si tiene Biblia, me acompaña a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mire por favor a partir del versículo 9. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. ¿Sabe quién era antes de ser llamado por el Señor? Era un publicano. Como publicano, entró en contacto con los romanos oprimían a Israel, los romanos le cobraban fuerte impuesto al pueblo de Israel, y los publicanos eran el medio que usaban los romanos para cobrar impuestos a los israelitas. Solo que no era el servicio, no más, sino que ellos tenían libertad para exigir más, para conseguir más, y de los excesos entonces iban formando riquezas. No había publicano pobre. Los publicanos eran todos ricos porque robaban
a sus conciudadanos a través del sistema de los impuestos. Eso hacía que, uno, fueran muy odiados, porque los veían como traidores. Siendo ellos del pueblo judío, del pueblo de Israel, se ofrecían a los romanos para cobrar los impuestos a sus propios hermanos. Eran unos traidores. Pero además de eso, el hecho de que tomaran su poder, su autoridad que le daba el respaldo de los romanos, y esquilaran y quitaran y empobrecieran a sus propios hermanos, excediéndose en el cobro de los impuestos y enriqueciéndose ellos, los hacía absolutamente odiados. Eran lo peor de la sociedad por aquellos días. Fíjese que era tan mal visto la condición de un publicano que era puesto a nivel, era puesto a nivel de la ramera, a nivel de la mujer que vendía su cuerpo y hacía negocio con ello. Cuando Jesucristo reprendió a los fariseos por su conducta de no creer en Dios, sino que centrarse en formas humanas, exigiéndole a otros cosas que ni ellos hacían, el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, os digo que cuando venga el reino de Dios, los publicanos y las rameras irán delante de vosotros al reino de los cielos. Y junta publicanos y rameras, porque estaban vistos así como en ese lugar de la consideración social, humana, estaban allí al final. Eran de lo más despreciados. ¿Sabe lo que hace el Señor Jesucristo? Pasa frente a un hombre que tenía su puesto allí de publicano, estaba trabajando para los romanos, estaba robando a sus hermanos, estaba enriqueciéndose, ya era seguramente un hombre de recursos, allí estaba trabajando. El Señor Jesucristo pasa frente a la mesa en la que trabajaba Mateo, le mira y le dice, sígueme. Y Mateo escucha la voz, aleluya, bendito es el Señor. Mateo escucha la voz del Señor, no puede resistirse. Y deja todo. Deja la mesa, deja lo que había cobrado, deja los dineros, deja las mercaderías, las cosechas que le habían traído para pagar impuestos. Lo deja todo y sigue a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Qué hermoso entender esto, amigos, hermanos, porque hay gente que dice que yo no soy digno, hay gente que dice, no, es que yo quiero estar capacitado, no, es que en este tiempo todavía no estoy preparado. Esa es una frase que se usa tanto. Quiero decirte, amigo y hermano, que no tienes que estar preparado, pues porque no estás preparado es que el Señor te está llamando, porque no tienes mayor capacidad es que el Señor te está llamando. Es que todos o muchos te han dicho que no sirves para nada, que no eres importante, que tu palabra no le importa a nadie, que tu presencia casi ofende a los demás, porque muchos te han despreciado, a algunos incluso su propia familia, porque tantos te han despreciado. Es que el Señor por esa causa te está llamando. Él quiere que sepas, porque debes saberlo, que para Dios, para el Señor, eres de gran valor. Tanto valor te asigna el Señor que Él entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Mira cuánto vales para el Señor. Pero eso no lo puede ver ni tu amigo, ni tu compadre, ni en el trabajo, ni la gente de la empresa. Eso no lo pueden ver de ti. Porque claramente tú, como yo ayer, necesitamos un tratamiento, necesitamos un trabajo del Señor para nosotros. El Señor Jesucristo no llamó, no dijo así, ya ven tú, y a partir de ahora van a irse a poder predicar y van a ser mis apóstoles. No. La Escritura dice que el Señor llamó a 12 para que estuvieran con Él y durante 3 años y medio aproximadamente, durante más de 3 años, el Señor estuvo trabajando con ellos, día, tarde y noche, todos los días, hablándoles del reino de Dios, enseñándoles, corrigiéndoles, reprendiéndoles
todos los días, 3 años y medio. Para que después que le dieron a él, que muere en la cruz, es sepultado, pero con poder el Padre le levanta de entre los muertos. Luego de esa experiencia, recién entonces el Señor se reúne con ellos para decirle muy bien, a partir de ahora van a ser mis apóstoles, van a ser comisionados. A partir de ahora van a ir por el mundo y van a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado va a ser salvo. El que no crea va a ser condenado. Ahora estaban preparados. Sí, pero después de haber sido trabajados, haber sido formados por el Señor. Luego de que dejaron de ser lo que eran. Luego de que dejaron la condición de pescadores de peces para venir ahora a ser pescadores de hombres. Luego que dejó de ser un ladrón cobrando impuestos excesivos. Luego de que buscaba él mismo enriquecerse con el dinero de otros. Dejó todo aquello para ahora tomar el modelo de su maestro, el que dejó la gloria, el que dejó la riqueza en los cielos para hacerse pobre y habitar entre nosotros. Esa figura la tomó también Mateo. Y aunque es seguro que ya tenía riquezas, lo dejó todo, dejó el trabajo, dejó la amistad con los romanos, lo dejó todo para venir y ahora ser hecho un discípulo del Señor, un apóstol, un comisionado del Señor. En el caso de que nosotros leímos hace un instante de Felipe y Natanael, por causa del tiempo debo centrarme en un par de hechos concretos. Dice la Escritura que Felipe, ¿no? ¿Usted está conmigo? En el verso 43, el siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Hoy día no vamos a tener tiempo de desarrollar esto, pero el Señor nos llama a la masa, nos llama al grupo. Él nos va llamando personal y particularmente porque nos conoce. Y Felipe, entonces, luego que siguió al maestro, halló a Natanael. Y Felipe inmediatamente empieza a dar testimonio de lo que él había conocido y visto en Cristo. Y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Está hablando del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¡Ah, Jesús! Le dice, el hijo de José de Nazaret. Felipe está recién conociendo al Señor. No sabe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No sabe que Jesús va a morir por nuestros pecados conforme a la Escritura, va a ser sepultado y que el Padre lo va a levantar de los muertos y sentar a su diestra. Nada de eso todavía entiende, nada sabe, solo sabe que Jesús es el hijo de José de Nazaret. Pero con lo que sabe, él da testimonio. Y dice, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió. Si escribió Moisés y si está en la Escritura, es suficiente. Hemos hallado a Jesús. Y aunque Natanael le dice, ¿qué va a venir bueno de Nazaret si en Nazaret no hay nada bueno? Bueno, la respuesta de Felipe es muy simple. Dice, ven y ve. De hecho, Natanael viene con Felipe y el Señor le habla entonces. Y dice de Natanael, dice, bueno, he aquí un verdadero israelita. Es un hombre incrédulo por naturaleza. Es un hombre que solo cree lo que puede palpar, lo que puede ver. Es un verdadero israelita. Está haciendo referencia a ese Israel que anduvo 40 años por el desierto. Y aunque vieron la gloria de Dios y recibieron la palabra de Dios, dirá Hebreos capítulo 4, verso 2, no creyeron a la palabra. Porque los que recibieron la palabra no tenían fe en sus corazones. Entonces el Señor dice, he aquí, este es un verdadero israelita. Este actúa, habla y dice como todos los israelitas. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoce? Bueno, le dice el Señor, esto es muy hermoso, hermano. Dan ganas de quedarse un ratito, pero le dice el Señor, ¿sabes? Es que antes que te llamara Felipe, tú antes estuviste bajo la higuera y yo allí ya te conocía, ya te vi. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor? Aleluya, te conozco desde siempre.
Salmo 139, te conozco desde que estabas en el vientre de tu madre. Tu embrión, le habrá querido decir el Señor, tu embrión vieron mis ojos cuando estaba siendo formado en el vientre de tu madre. Le está diciendo, no hay nadie que yo no conozca, no hay hombre que yo no conozca. A ti te conozco desde siempre y a ti te he llamado y a ti te he apartado y a ti te he seleccionado para que seas parte de este trabajo que estamos haciendo y que vamos a sacar adelante en la gracia de Dios. Cuando le habla de esta manera el Señor, dice que Natanael le dice, Rabí, tú eres. Mire cómo el Señor le usa, cómo el Espíritu del Señor le usa, pues. A un hombre que recién decía que puede venir bueno de Nazaret, ahora está diciendo, Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Mire cómo se le prende la ampolleta, perdóneme la figura. Mire cómo se le alumbra, dirá Pablo, los ojos del entendimiento. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor le dice, porque te dije eso de la higuera, ¿crees? Vas a ver cosas mayores, vas a ver cosas mayores. Amigos, hermanos, yo no sé a qué está usted acostumbrado, no sé qué cosas importantes haya visto en su vida. No sé qué cosas trascendentales, fundamentales haya vivido, no lo sé. Quiero invitarle con mucho afecto, con mucho cariño. El Señor quiere mostrarte cosas mayores. El Señor quiere mostrarte cómo un hombre pecador condenado a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, cómo un hombre pecador es cambiado de vida y es hecho hijo de Dios con esperanza de vida eterna. El Señor quiere mostrarte cómo un hombre, por ejemplo, lleno de cáncer físico, estoy hablando de enfermedad, un hombre lleno de cáncer, con cánceres ramificados, por una palabra del Señor, el Señor crea allí una nueva criatura y los cánceres desaparecen y la vida del hermano, de la hermana, es una nueva creación en Cristo el Señor. Quiero invitarte a que veas cómo hombres dependientes del alcohol, de la droga, inyectándose, absolutamente esclavizados, como escuchan la palabra del Evangelio, vienen a Cristo, entregan su vida y el hombre les hace, y Dios, el Padre, por Cristo su Hijo, a través de la palabra, les hace hombre nuevo, mujeres nuevas. Nacen de nuevo en el Espíritu de Dios y dejan de ser esclavos de la droga, del trago, de las malas palabras, de la grosería, del desorden, de la mala presencia, del mal uso del sexo, y vienen a ser hechos hijos del Dios viviente. Mayores cosas que esta, dijo el Señor a Natanael, vas a ver si eres fiel y me sigues. Amigo, hermano, le invitamos con mucho gozo, pero con gran libertad y mucho afecto en Cristo. Venga, acérquese a la palabra del Señor. Venga, no pierda la oportunidad. El Señor quiere mostrarle cosas mayores. El Señor quiere bendecirle. El Señor quiere manifestarse a usted con una vida nueva. Con una vida que no solo la viviremos con gozo y paz aquí, sino que tenemos promesa de Dios, de que estaremos con Él en su casa, en el reino de los cielos, eternamente y para siempre. Que Dios, el Señor, les bendiga.